Un peronista para allá y lo soluciona en 2 patadas. Puede ser. Lo tenemos a Martín, ahora sí. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, Ahora me escuchás mejor. sí, te escuchamos perfecto. Por los problemas técnicos, pero bueno, así es la comunicación del siglo XXI. Martín, estábamos intentando estirar en el aire hablando de la elección en Alemania. Yo creo que lo expliqué muy mal, pero quisiera escuchar tu tesis, porque me parece que va acompañada también con las elecciones que pasaron también en el resto del mundo, qué está pasando entre una ultraderecha que crece en las bases, pero después cuando tiene que gobernar un poco, bueno, se le arman los problemas. Bueno, sí, ahí los he escuchado, son unas dificultades atípicas las alemanas porque en realidad el acuerdo de coalición entre los dos partidos, el socialdemócrata y el centro-derecha demócrata cristiano, la CSU y la CDU, eh, estaba cocinado, ya estaba listo, el gobierno, el acuerdo de gobierno había sido negociado y cuando fueron a votar los diputados, y vamos a tener más claro al final del día quiénes fueron los que hicieron la trampita en la votación secreta dentro del Parlamento, eh, no, algunos pocos diputados no honraron lo que se había negociado. En Europa, donde los partidos son disciplinados, es bastante extraño que esto suceda. Porque son partidos relativamente fuertes, con tradición de disciplina partidaria. El acuerdo socialdemócratas y democristianos lo votaron los socialdemócratas con el 85% de los votos, fue aprobado en el seno de los órganos partidarios, con lo cual fue bastante atípico. Me parece que es un mal comienzo para Merz, que se propone como un líder fuerte después de un periodo de mucha debilidad de Alemania tras la salida de Merkel, en el cual se pagó tanto tener un gobierno mucho menos caracterizado, diría, que el de Angela, que nos habíamos acostumbrado a que era parte del paisaje, con una coalición ya débil entre liberales, bastante también antiintuitiva, entre liberales, verdes y socialdemócratas. Los liberales se parecen más en sus ideas a la parte más liberal, valga la redundancia, del libertarismo argentino, si tuviera que ponerlo en un lugar, sin el componente nacionalista, europeístas, cosmopolitas, pero muy contrarios a los impuestos, al Estado, muy favorables a la disciplina fiscal, etcétera. Entonces era una coalición débil. Y bueno, Merz se presentaba como una superación de eso. Están los dos principales partidos históricos alemanes, que están en su momento de mayor debilidad, hay que decirlo. Y bueno, a la hora de consagrar una candidatura que ya estaba negociada formalmente, bueno, tomó 2 intentos y no uno solo. Merz finalmente fue consagrado, pero tomó 2 intentos, algo inédito en la Alemania de posguerra. Y ahí, Martín, ¿cómo estás viendo vos a Europa en general en este concierto global que cambió tanto hace un mes, ¿no? Un poco más de un mes con los aranceles anunciados por Trump. Bueno, diría que si Alemania está débil, Europa está débil. Eso es una primera definición. Me parece que desde la reunificación, la economía alemana es claramente el motor de la Unión Europea, ni que hablar desde la salida del Reino Unido del bloque. A eso se complementa una Francia que tiene intenciones de autonomía, de liderazgo, pero que tiene un presidente también impopular. Y me parece que sí hay intenciones que habría que seguir con cierta atención de fortalecer la autonomía estratégica europea, tanto económica como militar, a partir de, bueno, de medidas como los aranceles y en general de una muchísimo mayor imprevisibilidad de los Estados Unidos, no solo económica, sino también militar, lo vimos con Ucrania y Rusia. Una intención europea de una mayor autonomía que no estaba clara antes de la llegada de Donald Trump. Teníamos una Francia que de pronto empujaba por una mayor autonomía y una Alemania que aparecía más pegada a los Estados Unidos, una Europa oriental cuyo compromiso político con la Unión Europea, no económico, es menor que el de los países occidentales del bloque, y que ahora sí, bueno,
tienen que mirar a la autonomía estratégica porque no tienen demasiadas alternativas, porque tienen unos Estados Unidos que dejan de ser confiables, tienen una China que es una amenaza incluso para la parte económica europea que se consolidó como una potencia industrial, superavitaria y exportadora. Hoy China lo está opacando en ese lugar. Y la amenaza rusa, que diría que en el continente europeo es el único lugar donde es una amenaza cierta. Rusia no es una amenaza para los Estados Unidos, en eso me parece que tienen un punto los trampistas. Ahora sí, sin dudas, es una amenaza en el continente europeo y es una percepción de inseguridad, particularmente en las fronteras de la Unión Europea. Cuando pensamos en Ucrania, estamos casi en Italia en términos de navegación y estamos en la frontera de muchos países de la Unión. Entonces, me parece que ahí hay un montón de cuestiones que impulsan una mayor autonomía estratégica europea, pero que no tiene liderazgo político para sostenerlo. Claro. Apareció Meloni hace poco, ¿no? Como una figura, más allá de su nacionalismo y su conservadurismo, que mucha gente le empezó a poner el ojo, en parte también por su cercanía con Estados Unidos, pero con una voluntad, no quisiera decir imperialista, pero bueno, se la ve como muy obsesionada con recuperar Occidente, que has visto, imagino, en redes sociales también, como que incluso con el propio Santiago Caputo, ¿no? Como que aparece Steve Bannon también hablando de un Occidente que hay que recuperar. ¿La ves a Meloni como con posibilidades de conducir ese proceso de recuperación de Europa? Me costaría muchísimo pensar en un italiano conduciendo Europa, porque no es lo que se ha sucedido históricamente. Sí, hay que darle un crédito. Hubo un italiano que era el presidente del Banco Central Europeo, que bueno, puso todo el dinero cuando parecía que la crisis del euro se comía todo, pero desde el liderazgo político Italia ha quedado en general un poco opacada por los otros dos grandes países del bloque, que son Francia y Alemania, con economías más grandes y tal vez más dinámicas, una población menos envejecida. Meloni me parece que lo que puede oficiar y lo que intenta oficiar es de puente entre Europa y los Estados Unidos. En ese sentido, se ha distinguido de otros liderazgos nacionalistas, de derecha, ultraderecha, como querramos llamarlos, por ejemplo, en su posición respecto de la guerra de Ucrania, donde ha sido un apoyo vital para Zelensky en Europa, que ha desentonado tal vez con las posiciones de otros grupos de ultraderecha, como el viejo Frente Nacional, ahora Reencuentro Rassemblement Nacional de Marine Le Pen y la Alternativa por Alemania, ¿no? Ella se ha posicionado más cerca del conservadurismo clásico en sus posiciones de política exterior y en todo caso más cerca de la ultraderecha y con ese discurso del occidental que está casi fetichizado a nivel de su liderazgo interno y de su discurso internacional, donde, bueno, de vuelta, puede funcionar tal vez como un puente con la administración de Trump, pero no veo que haya grandes puntos de acercamiento en las políticas de exteriores de unos y de otros. Habrá que ver qué pasa con Ucrania. Creo que Trump está algo decepcionado sobre las posibilidades de hacer un acuerdo con Rusia que se veían más cercanas, de hacer un acuerdo más o menos aceptable, que pudieran aceptar las dos partes, con lo cual todo esto está abierto, pero las posiciones europeas en materia ambiental, en materia de posicionamiento, en materia internacional, en materia de compromiso de la OTAN y las posiciones estadounidenses hoy están, me parece, bastante alejadas una de otra. Hablábamos más temprano del hallazgo de cobre entre Argentina y Chile, y siempre hablamos acá en el programa de la importancia de los recursos naturales, el litio en Argentina, ¿no? En este armado político que estamos hablando entre Europa y Estados Unidos, China, ¿en qué lugar quedan los países de América del Sur y puntualmente Argentina, teniendo en cuenta este factor que considero que es importante de los recursos naturales, ¿verdad?, que tiene para con el mundo? Sí, me gusta que menciones en primer lugar el cobre, pues se habla mucho del litio y por lo menos a los precios de hoy, a las previsiones del mercado, el cobre es mucho más importante que el Mira. litio, es un recurso, por decir algo, las exportaciones de Chile podemos comparar, que es un país que tiene los dos recursos, las de cobre fueron de más de 50.000 millones de dólares, las de litio llegan a veces a los 2.000.
Es un potencial muchísimo mayor el de la explotación de cobre, que Argentina, por cierto, no explota. Dejó de explotar con el cierre de Minera Lumbrera hace Mm. ya casi una década. Entonces, los minerales, el litio, el cobre, también el oro y la plata, pero no son estratégicos, van a ser importantes sin lugar a dudas y es un rol, el de la exportación minera, que la región viene cumpliendo. Cuando uno mira la composición de sus exportaciones, los recursos del subsuelo son muy, muy relevantes. La primera exportación de Brasil es el petróleo, la segunda es el mineral de hierro. En esa liga aparecen las exportaciones del complejo sojero. Cuando miramos Chile, Chile exporta 50.000 millones de dólares, depende del precio internacional, pero para tener un orden de magnitud de cobre, que es 3 veces lo que exporta el complejo oleaginoso argentino. Mm. Perú exporta 30.000 millones de dólares de minerales, es decir, la región está inserta de esa manera. Mm. Inserta como exportadora de recursos naturales. Argentina diría que es la excepción en cuanto a que tiene sus economías muy, muy vinculadas con la de China, que es el gran procesador de esos recursos minerales, tanto porque tiene una economía que los necesita para la construcción, que es una parte importantísima del producto chino, con 1.400 millones de habitantes y muchísimo crecimiento de infraestructura, y también porque los usa para procesar y para generar productos industriales elaborados. China explica algo así como el 30% de la producción manufacturera global. Entonces vamos a ver, cuando miramos las canastas exportadoras de los países de América del Sur, que están extremadamente vinculadas a la demanda china. Para el caso de Argentina, me parece que tenemos varios elementos para pensar un país que fue muy agrícola, que tiene un componente industrial importante dentro de la región. Argentina exporta productos industriales no solo a Brasil, sino en general a América del Sur, muchísimo menos al resto del mundo, pero que puede cambiar su canasta, que era principalmente agrícola en los años venideros, y ganar muchísimo peso en los productos de su subsuelo. ¿Cuáles? Bueno, los hidrocarburos de vaca muerta, que ya son una realidad, que se están desarrollando, que dependiendo del precio del petróleo va a ser mayor o menor, pero hacen que Argentina haya pasado de tener un importantísimo déficit energético hace 10 años a un superávit en ese sector, y todavía tiene mucho para crecer, y ni que hablar en los recursos mineros, donde creo que hemos tenido algunas dificultades para captar inversiones en algunos grandes proyectos que son prometedores, pero cada hallazgo me parece que confirma el potencial, y también lo vemos en algunas operaciones como lo que tiene que ver con la compra de la mitad de esta operación de cobre que se anunció, el hallazgo, su importancia, el carácter binacional, que antes era una empresa canadiense, mediana, relativamente chica como Lundin, y ahora está BHP, que es la mayor minera del mundo asociada, lo cual me parece que da una perspectiva de explotación pronta que habla del potencial de los recursos naturales en el país. Obviamente eso te genera algunos problemas, porque la región está también conectada en términos de seguridad, y también como el segundo o tercer socio, depende para quién, para nosotros es el tercero, con los Estados Unidos, y también es intensa con la Unión en sus relaciones con la Unión Europea, no solo económicas, sino también culturales, donde tenemos en negociación un acuerdo. Entonces, para la región me parece que el aumento de la competencia estratégica es una oportunidad, porque crece la demanda de estos recursos en la medida que los países buscan industrializarse, porque te da más margen para generar tus propias cadenas de valor en la medida que el mundo se desintegra un poquito, pero también un riesgo enorme en la medida en la cual las tensiones se rigidizan y se vuelven más abiertamente hostiles, pasan de tensiones a una hostilidad más abierta. Nos encontramos con una posibilidad de, bueno, sanciones cruzadas, económicas, etcétera, que hoy no existe, que hay muchos países, que todos los países, diría, que no son Estados Unidos y China, están interesados en que no se materialicen, pero me parece que son una amenaza concreta. Por ejemplo, ni siquiera en el periodo de Trump, en el periodo de Biden, cuando se aprueba la legislación de la Inflation Reduction Act, que era una legislación de política industrial verde, los subsidios
podían eventualmente aplicarse a producción de países con los que los Estados Unidos tuvieran acuerdos, pero si se hacían con inversiones chinas, los subsidios no eran aplicables, por más que vinieran de un país con el que los Estados Unidos tuvieran acuerdo, por ejemplo, Chile. Entonces, las oportunidades y los riesgos son algo que va a haber que sopesar muchísimo mayor medida que cuando la globalización estaba más consolidada y menos amenazada. La realidad, este escenario que identificás, ¿no? Como una nueva primarización de la economía, ¿no? O sea, reemplazamos soja por minerales, por decirlo de alguna manera. Lo estoy diciendo muy burdamente, pero entiendo también que aparece una Argentina que está, como bien mencionás, en el medio de Estados Unidos y China, y una tensión que crece también por las relaciones políticas que están teniendo los dos gobiernos. Preguntarte si hay alguna posibilidad de pensar a la Argentina por fuera de esos dos grandes socios comerciales. Durante mucho tiempo se habló del BRICS, en el que está China, por supuesto, pero digo, posibilidades geopolíticas más soberanas para la Argentina para salir de ese encierro, quizás. A ver, un par de cosas. Creo que haber renunciado a ingresar a BRICS es un error importante de política exterior de parte del gobierno. No me parece que haya que atenuarlo de ninguna manera. Sí creo que es importante reconocer que BRICS, por lo menos de momento, no es ni un bloque económico ni un bloque comercial, es un foro. Es un foro que tiene algunos acuerdos importantes, en particular el banco, que promete proveer financiamientos muy relevantes y al que Argentina también renunció a ingresar cuando renunció a ingresar como miembro a los BRICS. Pero cuando pensamos en una Argentina que se inserta industrialmente, diría dos cosas. Diría que se abren algunas oportunidades de generar cadenas locales, regionales, a partir de una cierta desintegración de la globalización más estricta que era hegemónica hace una década, en la medida en la cual todos los países intentan recuperar sus cadenas de valor industriales, va a haber presiones para que los países sudamericanos también lo hagan. Claro. Obviamente también va a haber la tentación, si los productos chinos no pueden entrar a Europa o con la facilidad que lo hacían, no pueden entrar a los Estados Unidos, también va a haber una fuerte presión para colocar sus excedentes en el sur global. Creo que son dos tendencias contrarias, pero tal vez cuando hablamos de las oportunidades industriales, no tenemos que pensar tanto en el perfil exportador, sino en que la generación de divisas te permita generar nichos, espacios, algunos no son nichos, algunos son masivos, pero digo, distintos focos de valor agregado en los que te pueda insertar de manera virtuosa, primero en tu mercado local, después en el mercado regional, y eventualmente en algunas cosas en el mercado mundial. Y ahí me parece que hay una idea de primarización que al menos a mí no me cierra, que es la de que si tus exportaciones se vuelven en composición relativa más primarias, vos te estás primarizando, que en la medida que vos no pierdas en términos absolutos capacidad productiva industrial, no sé si es un problema. Okay. ¿Con esto qué quiero decir? Si la industria argentina crece, pero lógicamente crecen más los minerales y crece la exportación petrolera, bueno, enhorabuena, vamos a estar creciendo y vamos a estar mejorando nuestras posibilidades. Hay un tema de distribución del poder que es bueno discutir, que es bueno tener en la cabeza, pero no sería tajante. No creo que Noruega se haya desindustrializado, digamos, por volverse un exportador de petróleo y salmón. Por decir Clarísimo. un ejemplo burdo. Y ahí, Martín, ¿vos considerás que la globalización, a partir de todo esto que estamos hablando, la globalización, o sea, es cosa del pasado? No, de ninguna manera es cosa del pasado, pero creo que vamos a una globalización mucho más fragmentada, con muchas más reglas que no van a ser solo las de la eficiencia económica. Si es por eficiencia económica, no conviene tener duplicaciones, no conviene tener cadenas resilientes, no conviene tener producción automotriz en muchísimos lugares del mundo, no conviene tener producción industrial en muchísimos lugares del mundo. Ahora, si vos tenés que pensar en una guerra y son los Estados Unidos y tenés que pensar en una guerra con China y no podés hacer drones porque todos los drones son importados de las fábricas de juguetes chinos, bueno, vas a tener un problema. Si no podés hacer baterías porque todas las
localizaciones de las baterías están en China, vas a tener un problema. Ahora, ¿cómo eso se reconfigura? No parece económicamente viable en un marco de competencia. Trump tiene la apuesta, pero yo la veo lejana, que esa reconfiguración sea, por un lado, absoluta. Creo que China va a seguir teniendo una economía muy, muy integrada con la de los Estados Unidos en términos de exportaciones e importaciones, pero además tampoco que sea, si así no fuera, o en la parte que así no fuera, que sea totalmente norteamericana. Para que Estados Unidos pueda competir con China exitosamente en términos de las producciones industriales estratégicas, va a tener que tener cadenas de valor localizadas en países aliados o incluso neutrales como India, como Vietnam, como México, como Canadá. Me parece que es ineludible que una gran parte de la producción industrial, si se quiere relocalizar desde China, se localice en países aliados y no en los Estados Unidos, porque lo contrario no sería viable. Entre otras cosas, porque no hay que olvidarse, Estados Unidos tiene un cuarto de la población china. Claro. Entonces, no podemos pensar en una producción que compita de igual a igual si no es mediante alianzas. Y también esas alianzas te dan lugares, por ejemplo, para pensar en agregar valor a nuestros recursos naturales. Bueno, cosas que hoy se están haciendo en China, tal vez cuando se venden a China no, pero cuando se venden a otros lugares se puede pensar en facultades de procesamiento y lugares de procesamiento y exportar productos procesados, generar capacidades industriales que puedan ser duplicadas, ser competitivas. Lo vimos, por ejemplo, Toyota dice que va a producir su Hilux eléctrica también en la Argentina. Eso me parece que tiene que ver con una mirada sobre los riesgos políticos que excede el puro cálculo económico, donde tal vez Argentina sería de los últimos países en electrificarse. Clarísimo, Martín. Muchísimas gracias por esta conversación. Te mandamos un saludo muy grande. Martín Shapiro, abogado especializado en relaciones internacionales. Gracias a ustedes. Gracias. Clarísimo, la Completísimo. verdad.